Asimismo, les reveló la siembra y la cosecha de frutas, y en suma, les develó todo lo que involucra la vida civilizada. Desde aquel entonces, tan universales fueron sus enseñanzas, que nada se ha necesitado añadirles para mejorarlas. Cuando el sol se ponía, la bestia volvía al mar para pasar las noches en las profundidades, dado que era un ser anfibio. Con el tiempo, otras bestias aparecieron. Otros seres le siguieron efectivamente, otros seres anfibios fueron apareciendo, es posible que cada uno de ellos estuviera asociado con un rey, pero así como tenemos 10 reyes antediluvianos, no ha trascendido el nombre de todos esos anedoti. Sin embargo, otras líneas de investigación sí recalcan que esos 7 Apcayu nombrados antes estaban asociados cada uno a un monarca distinto. En todo caso, esto es lo que los historiadores pudieron recoger. Apollodorus se refiere al primero de ellos, el Musarus Oanes, el Anedotus del Golfo Pérsico. Este historiador también griego nombra a un cuarto Anedotus, sin nombre, que tenía la misma forma que los anteriores, la de un pez mezclada con la de un hombre. Después tenemos a otra criatura llamada Odacon. Avideno nos dice a su vez que un semidemonio llamado Anedotus, muy parecido a Oanes, apareció del mar por segunda vez reinado de Amilarus, y en tiempo de Daos pasaron del mar al suelo 4 personajes de doble forma, cuyos nombres fueron Euedocus, Eneuganus, Eneubolos y Anementus. Y aún Apollodorus nos menciona al último de estos seres, de nombre Anodapus. Incluso Carl Sagan y Joseph S. Shklovsky en su libro Vida inteligente en el universo, se hacen eco de esta lista de reyes sumerios y de las extrañas menciones de los historiadores a estos seres anfibios. Especulando sobre posibles contactos con seres alienígenas en los albores de la humanidad, dicen textualmente: sin duda, la mayoría de las veces se trabaja con fuentes, vestigios e informaciones que son parciales e incompletas. Nos encontramos a menudo con distintas líneas de investigación, diversos autores y distintas hipótesis. No es de extrañar entonces que surjan las discrepancias y cierta confusión, algo que ya vimos al tratar el mito de Tiamat y la relación de dioses mesopotámicos. Es por esto que, en cuanto a los Apcayu, algunos autores e investigaciones señalan una única lista, mientras que otros afirman que habría 2 listas distintas de 7 seres. Incluso alguna fuente postula 5 listas de 7 Apcayus. Sobre las 2 listas, podríamos decir que tenemos una bastante confirmada, por distintos autores y fuentes, y que es la primera que hemos mencionado. Juan, Adapa, Wanduga, Enmeduga, Enmegalama, Anenlilda, Enmebuluga y Utuapsu. Mientras que si nos fijamos en esa lista de 10 reyes antediluvianos con esos reinados increíblemente largos, tendríamos 10 Apcayus si cada rey hubiera tenido su consejero, y si se hubieran conservado todos los nombres, pero la casualidad hace que tengamos otra lista de 7. Juan, Anedotus, Euedocus, Eneuganus, Eneubolus, Anementus y Anodapus. En cuanto al mencionado ser con el nombre de Odacon, algunos investigadores sugieren que podría ser una réplica u otro nombre del mismo Oanes, pero bien pudiera ser un Apcayu totalmente diferente. Por otro lado, hay líneas de investigación que sugieren que antes de los 7 Apcayus antediluvianos, la primera lista, habría otros 10 distintos, como vemos, vendrían a encajar las piezas. El ritual Vidmseri, Nungal Pirigaldim, de Apcayu Ofenmerkar, Wobroug Daunitar from Heaven into the Sanctuary, que hizo bajar Ishtar desde el cielo al santuario. Pirigal Nungal, born in Ki, Woanjeret de Godadad in Eaven, Soea Yowenete Rainor Bloat in the land for 3 years, nacido en Kish, quien enojó al dios Adad en el cielo, de tal forma que éste no permitió la lluvia ni el crecimiento en la tierra, de las plantas, las cosechas, durante 3 años. Pirigalapsu, born in Adad, Wouni Sealona Goatfish Anterei, Anjeret de Godea in the Fresh Water Sea, Sotata Fuyeres Truki Muitisoun Seal, nacido en Adad, que puso su sello en un pez molido y de esa forma hizo enojar al dios Sea en el océano de agua dulce, de manera que una espada le golpeó a él con su propio sello. De Fourt, Lunana, Motir Sapcayu, o expelleda dragón from Eninkiagnuna, deitar temple o Fulgi, 2/3 Apcayu, que expulsó a un dragón de Eninkiagnuna, el templo de Ishtar en Sulgi. De For Apcayus, of Human Descent, Wom de Lorea Ascendo Eduid Broad Understanding, los 4 Apcayus, de descendientes humanos, a los que el Señor ha dotado de un amplio conocimiento. Estas son las explicaciones que se nos da de estos 4 Apcayu posteriores al diluvio en la tercera tablilla del Vidmseri, y también en la Wikipedia, las traducciones son mías. ¿Pero de qué trata este antiguo texto mesopotámico, escrito en lenguaje cuneiforme y repartido en 4 tablillas? Se trata de un ritual de encantamiento que significa casa de confinamiento o detención y que consistiría en una serie de ceremonias y ritos para mantener a los espíritus malignos, al mal, alejado de una casa. Las copias más antiguas que se conservan son del periodo neo-asirio, de la biblioteca de Asurbanipal, o del babilónico, de la casa de un sacerdote en Uruk. Guardaba relación con la curación de enfermedades y males y con los conocimientos que habían de tener los Aipu o Mamau, que podríamos traducir como exorcistas, en contraste con el ritual conocido como Sepele Mutilina Vitam Sliparasu, que servía para prevenir la entrada del mal o de fuerzas demoníacas dentro de una casa. El Vidmseri se utilizaba cuando ya alguien había caído enfermo o en desgracia por el presunto ataque de fuerzas maléficas. Los Aipu eran estudiosos y practicantes de la magia blanca y del tratamiento y curación de enfermedades, en una disciplina que abarcaba ciencias, religión, brujería o diagnosis, y en la que se aplicaban rituales técnicamente conocidos como apotropaicos destinados a ahuyentar fuerzas malignas, maleficios, etc. Concepto que también se aplica a amuletos, frases o gestos.
Se invocaba a varios dioses, entre ellos a Marduk, y lo interesante es que se colocaban en esa casa, en distintos puntos de la estancia, cerca de la puerta, de la cama, y también en los cimientos de la casa, figurillas o pinturas de los 7 sabios Apkayu, a los que se invocaba para encarnarse y combatir el mal. Y en estos encantamientos se citaba a esos 11 Apkayu a los que hemos aludido antes, los 7 antediluvianos y los 4 postdiluvianos. Es en este contexto, ya mucho más tardío al de aquellos primigenios Apgal anfibios instructores de los humanos, que se asoció el término Apkayu al de divinidad protectora o genio para curar o exorcizar, historia oculta de los Sun, y en estos encantamientos se citaba a esos 11 Apkayu a los que hemos aludido antes, los 7 antediluvianos y los 4 postdiluvianos. Es en este contexto, ya mucho más tardío al de aquellos primigenios Apgal anfibios instructores de los humanos, que se asoció el término Apkayu al de divinidad protectora o genio para curar o exorcizar, historia oculta de los sumerios. Los sumerios, la cuna de la civilización, su desarrollo, empezando por el aprender a controlar el agua de los ríos Tigris y Éufrates, ya que estos no tenían una crecida regular como en el caso del Nilo, y además salinizaban el terreno, inventaron la escritura que se fue estilizando y usaban la técnica de escribir sobre tablillas de barro, haciendo incisiones en ellas con un estillete. Nos han llegado numerosas de estas tablillas, lo cual trae mucha información de la sociedad sumeria. Sabemos que empezaron a desarrollar conocimientos en distintas ramas científicas. Conocían las matemáticas. En Kish usaban un sistema de base numérico sexagesimal, mientras que en Ebla usaban el sistema numérico de base decimal, y no tenían ningún problema en pasar de uno a otro. Hasta se han encontrado tablillas con problemas matemáticos. Conocían el cálculo de números quebrados, la resolución de ecuaciones de segundo grado, la extracción de raíces cuadradas y cúbicas, manejaban los logaritmos, desarrollaron la geometría y hasta llegaron a calcular aproximadamente el valor del número pi. Pero tenían un problema y es que no conocían el valor del cero. La pregunta que nos hacemos es fácil, pero difícil de contestar, ¿cómo consiguieron semejante adelanto matemático hace 8000 años? La astronomía era otra ciencia que la desarrollaron magníficamente, sin telescopios ni aparatos de medición alguno, conocían el sistema solar, todos los planetas incluso Plutón y un 10º planeta que es la gran controversia del enigma de la aparición de los sumerios y su adelanto. Sabían que las galaxias también giraban en torno a un núcleo central, teoría heliocéntrica. ¿Cómo es posible que supieran todo esto en la época del Neolítico? Desarrollaron otras ciencias como la botánica, la medicina y la zoología. Desarrollaron el arte culinario. Tenían muy buenos artesanos, y con ellos surgieron las primeras organizaciones de artesanos, los primeros gremios. La actividad principal fue la agricultura, y en las montañas destacaba la ganadería. Usaron técnicas agrícolas que les hicieron aumentar la producción. Cultivaban en especial cereales, sobre todo cebada y trigo. La palma datilera también era de importancia. La ganadería les proporcionaba lana, leche, queso, tenían numerosos excedentes de estas materias primas pero carecían de piedras, madera y metales. Así se desarrolló el comercio, con el fin de conseguir las materias primas de que carecían. Se pueden contar muchos aspectos de la sociedad y la cultura sumeria, pero vamos a centrarnos en un aspecto de su religión porque a pesar de conocer algunas ciencias se basaban en la religión para explicar aspectos de la vida como explicaban ellos el origen de su creación. O dicho de otra manera, quienes les transmitieron el desarrollo tecnológico y espiritual. Cosmología. Pensaban que la Tierra, Ki, era un disco plano que flotaba sobre el agua dulce, Apsu, y que este disco estaba rodeado por un gran mar, cerrado dentro de un anillo de montañas. Este conjunto se hallaba dentro de una gran esfera, cuya mitad superior era el cielo, An, a la manera de una triple bóveda metálica en la que se movían los astros. La mitad inferior era concebida como el mundo de los infiernos, Kur. Toda esta esfera decían que se hallaba suspendida en un mar primordial Namu. Namu era la diosa que dio nacimiento al cielo, An, y a la tierra, Ki, que a su vez personificaban lo masculino y lo femenino en la creación. De la unión del cielo con la tierra fue como nacieron los dioses. Por tanto vemos que para los sumerios el principio de la creación es el agua, ya que todo nació del mar primordial, incluso los dioses. Los dioses principales crearon a la resta de dioses, y uno muy importante de estos últimos fue Enlil, el cual separó la tierra del cielo. Los dioses creados iniciaron una lucha cósmica en la que triunfó el orden sobre el caos y el bien sobre el mal. Luego crearon la vida animal y la vida vegetal, así como la luz del día. Un día que los dioses trabajaban el campo, se cansaron de hacer tareas duras, se quejaron y quemaron sus herramientas. Entonces uno de ellos, el llamado Ea, propone crear al hombre para que éste se encargue de hacer el trabajo duro de los dioses. Los otros aceptan la propuesta, sacrifican a uno de ellos y con su sangre y arcilla modelan al primero de los hombres. El país de Sumer era el centro del mundo creado por los dioses, los sumerios eran descendientes del primer hombre y por ello se creían superiores. Pensaban que desde entonces los dioses organizaban las vidas de los seres humanos y que hacían descender a la realeza de los cielos. Los dioses reyes se establecen en el centro del país, en la ciudad de Eridu, y adoptaban en la mitología mesopotámica formas humanas y se comportaban en todo igual que los hombres, con la diferencia de que eran inmortales. Los hombres no tenían el don de la inmortalidad y los reyes, aunque descendían según esta mitología desde los cielos, tampoco. A pesar del poder de la monarquía, no pretendían identificar al rey como una divinidad. Divinidades principales. Namu, la primera deidad, diosa del abismo de las aguas del mar primitivo. Se dice que fue la mujer de An y la madre de Enki. Tenía la capacidad de producir agua. Fue quien creó la tierra y el cielo. Fue la que modeló arcilla recolectada por unas criaturas llamadas Sigen Sigdu para crear al hombre, junto a Enki, Ea y Ninma. An era el dios del cielo. En algunos lugares se dice que Namu fue su mujer.
Otras fuentes dicen que él junto a Ki crearon a la mayoría de los dioses. Ki era la señora de las colinas sagradas, la diosa de la tierra. Algunas versiones dicen que era hija de Ansar y Kisar. Otras dicen que era hija de Namyan. La leyenda cuenta que al principio cielo y tierra se encontraban unidos y que fueron una vez una montaña emergida del océano primordial. El pico de la montaña tocó al cielo y entonces Ki y An engendraron un hijo, Enlil, el señor de aire. Enlil separa cielo y tierra al nacer y así se crea el alba. Hay otra versión que dice que Ki se considera hermana de Enlil y que juntos crean las plantas y los animales. Ki hacía posible que los campos fueran fértiles, pero la tierra se volvió estéril cuando esta diosa maldice a su marido por sus asuntos incestuosos con las plantas que ella dio a luz. Los dioses al final consiguen calmarla y la tierra se vuelve nuevamente fértil y además se recupera el ciclo de las estaciones. Enlil era el dios del aire, hijo de An y Ki. Al nacer asumió la mayor parte de los poderes de su padre y fue considerado el padre de los dioses, el rey del cielo y el señor de todas las tierras. Enlil provocó el amanecer cuando al nacer separó al cielo de la tierra. Provocó además el nacimiento de todas las plantas y de la libertad. Eran necesarias sus bendiciones para que las ciudades prosperaran. Ninenlil fue su esposa. El mito de Enlil y Ninenlil cuenta que Enlil violó a esta y de esta unión nació el dios Luna Nana, al que se le conoce también como Sin. A causa de la violación Enlil es exiliado, se le expulsa de Nippur, pero Ninenlil le sigue y así los dos mantienen relaciones 3 veces más, de las cuales salen 3 deidades más, entre las cuales están Meslameta y Nimasu. El poema épico de Atrahasis narra cómo Enlil intenta destruir a la humanidad porque le molesta sus hábitos ruidosos. Es él el que en el mito del diluvio abre las compuertas del cielo para acabar con los humanos. Enki era el dios del agua, de la creación y de la fertilidad. Era encargado del yo y de las leyes divinas. Reinaba en el Apsu, un territorio situado en la profundidad de la tierra. Salva a la humanidad ya que alerta a Siusudra sobre el diluvio universal. También fue conocido como Enkur, señor del mundo terrenal, que fue contenido en el Apsu. Allí luchó con Kur en el preludio a Gilgamesh, a Enkidu y al mundo terrenal. De esta lucha salió victorioso. Se representa como figura masculina portando o virtiendo agua y tiene por símbolos la cabra y el pez. De ahí sale el símbolo del Capricornio. Aclaración. Toda esta cosmología y mitología se ha interpretado y difundido gracias a los hallazgos arqueológicos y sobre todo a las famosas tablillas de barro encontradas en la zona. Numerosos expertos las han conseguido descifrar y lo que nos revelan cambia la concepción que teníamos hasta ahora de la creación de la humanidad. La mitología sumeria al igual que la egipcia y que la babilónica, el Antiguo Testamento, hablan exactamente igual, de lo mismo, dioses que bajaban del cielo y que crearon al ser humano, pero, ¿quiénes eran esos dioses? Con el mismo ímpetu con el que se consagraron como la primera civilización, los sumerios se han dedicado a dejar su marca con una interminable lista de invenciones y desarrollos, como si se hubiesen propuesto batir algún récord mundial, y lo lograron. La rueda. Según los registros hallados, los sumerios fueron los primeros en representar la utilización de la rueda, en torno al 3500 AE. Su introducción en la vida diaria hicieron posible la aparición de una amplia variedad de vehículos, desde los carros de transporte hasta los de guerra, y no cabe duda de que también le concedió a Sumer la distinción de ser la primera en emplear la energía bovina, así como la energía caballar. La primer forma de escritura. Hacia el 3300 AE aproximadamente los sumerios crearon la primer forma de escritura, la cuneiforme, siendo esta la datación más antigua encontrada hasta la fecha. El procedimiento consistía en grabar tablillas de arcilla húmeda, de diversos tamaños y formas, con un estilete. Sus primeras tentativas, aún someras, no fueron más allá del diseño esquemático de los objetos, o sea, eso que nosotros denominamos pictografía. Este procedimiento no podría utilizarse más que para registrar las piezas administrativas más elementales. Pero, en el transcurso de los siglos siguientes, los escribas y los letrados sumerios modificaron y perfeccionaron poco a poco la técnica de su escritura, hasta tal punto que ésta perdió su carácter de pictografía y de jeroglífico para transformarse en un sistema perfectamente capaz de traducir no ya únicamente las imágenes, sino los sonidos de la lengua. Desde la segunda mitad del tercer milenio ADJC el manejo de la escritura en Sumer ya era lo bastante flexible para poder expresar sin dificultades sus obras históricas y literarias más complejas. Es casi seguro que hacia el final de este tercer milenio los hombres de letras sumerios transcribieron efectivamente, en tablillas, prismas y cilindros de arcilla, un gran número de sus creaciones literarias que hasta entonces no se habían divulgado más que por tradición oral. Hoy en día hay muchos documentales y videoprogramas que hablan de la civilización sumeria. Hay de todo desde vídeos muy fantásticos que parecen ciencia ficción hasta documentales más realistas que hacen entrevistas a gente competente en estos temas. Yo he elegido un video de este tipo. Lo que se habla en él no dejará indiferente a nadie. Os lo subiré próximamente. Fuentes: El Cercano Oriente. Los sumerios. María Camino García, Juan Santacana, http://es.wikipedia.org/wiki/namo http://es.wikipedia.org/wiki/ki, diosa, http://www.historiaantigua.es/sumer/tradición religiosa/tradición-religiosa.html http://es.wikipedia.org/wiki/enlil http://es.wikipedia.org/wiki/apsu http://rincondelvago.com/mitología-mesopotámica.html. Si te gustó el vídeo dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal.